Bueno, entonces, si quieres empezamos. eh, con el tema. Estábamos viendo, sí, estábamos hablando la semana pasada de las emociones y de la inteligencia emocional. Sí, Y, hoy quería, lo que pasa es que desde la semana pasada que dejamos el tema ahí, no sé si te alcancé a comentar que me gustaría tocar el tema de la tristeza. El tema se presta mucho para la reflexión que hice anoche, pero igual quisiera tocar el tema de la tristeza porque estábamos hablando de los niveles de suicidio la semana pasada, de por qué la gente se suicida por cosas tan pequeñas. Y creo que tiene mucho que ver con la tristeza. La tristeza no es una emoción, sino es un sentimiento. Y entonces ahí la gran diferencia y es que la tristeza es permanente y puede durar. en la Puede, tristeza es una, o sea, hay diferentes, creo que las separan en tres diferentes formas. Una que es la tristeza, lo que un humano normalmente puede presentar, llevar. que es estar triste cuando pierde algo, cuando, cuando algo está roto, eh, quebrado, cuando hay un cambio que duele. Es normal, pero hay una tristeza como más larga y es una tristeza creada por estrés. Entonces puede durar algunas semanas, que de pronto la muerte de un familiar puede causar una tristeza larga de esa forma. Ahora está la tristeza permanente, que ya sería lo que llamarían depresión. Y Pues esa es la que es clínica. es que el problema con la depresión Ese es es el que de que es permanente. sí, yo diría que ahí nos pasa lo mismo que nos pasa con el amor, y es que le damos el nombre incorrecto al sentimiento incorrecto, Sí. porque es que la depresión, según lo que yo he podido ver, porque he trabajado con personas que han sufrido depresión clínica, y todos los casos que me han tocado a mí, o en todos los casos, los médicos han tenido que recetar algún tipo de antidepresivo, o sea, un medicamento para tratarlo. Entonces, hablando con un amigo doctor, él me explicaba que es que la depresión tiene mucho que ver con la combinación de drogas naturales en nuestro cerebro, que hay un balance de químicos en nuestro cerebro que es el que hace que nos sintamos bien. Entonces está la dopamina, está la adrenalina, están las drogas que produce el cuerpo. Entonces que cuando uno de esos químicos no, es, no está en el nivel adecuado o el cerebro no lo produce o el cuerpo no lo puede producir, se generan estos problemas mentales o problemas de personas que se deprimen o son esquizofrénicos o bueno, tienen alguna alguna patología psicológica. Entonces, yo creo que nos pasa exactamente lo mismo que con el amor. Nosotros decimos, es que esta tristeza me invade y no se me quita, y tal vez no es tristeza, tal vez lo que pasa es que usted sufre de una depresión clínica y no, o sea, usted lo confunde con tristeza y no ha ido al médico a que le diga, oiga, espérese que es que usted necesita un tratamiento porque usted lo que tiene es una depresión y eso es físico. Mm. Yo creo que la persona que siente depresión ni siquiera sabe que tiene depresión. O sea, yo creo que la persona que tiene depresión simplemente eh, es difícil para ellos entender la atmósfera, la gente, es difícil estar feliz, es difícil sentirse triste.
es difícil sentirse otro sentimiento aparte del aburrimiento. Es un aburrimiento básicamente excesivo, en donde lo invade de pronto a una persona el sentimiento de no importarle nada. Entonces hay una depresión que llega hasta el punto en donde alguien le puede decir a uno, bueno, lo voy a dejar o ya esto no sirve más y salga y se vaya y uno simplemente no le importe. O sea, hasta ese punto en donde ya las emociones no, o sea, no se pueden como sentir o explorar. Es un aburrimiento excesivo y la depresión es lo completamente opuesto a la felicidad. ¿Y te acuerdas que estábamos hablando de la felicidad? Es constante, uno puede llegar a vivir una vida feliz continuamente. La depresión sería completamente lo opuesto, continuamente. Yo creería también que, pues yo tengo una idea más como de que lo opuesto a la felicidad es como la apatía. Es igual, o sea, es el no importarle a uno nada. Es que como tenemos un vocabulario tan rico, sí. Porque es depresión, apatía y el no importarle a uno nada. Yo pienso en la depresión de esa forma. Pues es que uno creería que son sinónimos, pero no, porque la tristeza es producida por algo mental, es un pensamiento que se convierte en tristeza. Me explico. Hago el análisis de mi vida y veo que no voy para ningún lado. Entonces me empiezo a sentir triste porque he desperdiciado mucho tiempo de mi vida. Yo me siento así. Pero eso se me puede pasar en 5 minutos como me puede durar ya que a la eternidad, ¿sí? Entonces voy a permitir que la tristeza dure mucho tiempo. La depresión, que es clínica, ¿sí? Depende de si yo la trato o no la trato, si encuentro una cura para ella, porque o si no igual me voy a morir con eso, pero es depresión porque es producto de la interacción física de los químicos en mi cuerpo. Y la apatía es ese no interesarme por nada, que nada me importe, pero no estoy triste, yo soy así, yo vivo así. ¿Sí? Que se murió el vecino. Bueno, se tenía que morir algún día, de algo nos tenemos que morir. No sé si has escuchado esas frases en los colombianos. Tendemos a restarle importancia a las cosas realmente importantes, ¿sí? Y Pero eso es parte de la depresión. O sea, la apatía, yo entiendo lo que la apatía es, pero a mí se me hace que es parte de la depresión. O sea, son componentes, se me hace a mí. Pero tú puedes ser una persona apática y no ser depresiva. Y no estar en pero un cuadro si, de depresión. Pero si tú tienes depresión, es muy probable que tengas apatía. Eso sí. Exacto, entonces yo lo veo de esa forma. Puede que una persona que tiene apatía o es apática, no sé cómo se dice, pero esa persona no necesariamente tiene que estar deprimida. Pero la persona que está deprimida puede que... De hecho, yo considero que alguien apático puede sentirse feliz siendo así. Sí. ¿Sí? Pues simplemente... Pudo haberlo tomado como una estrategia de vida. Yo no voy a permitir que las cosas que no tengan que ver conmigo me afecten, y entonces soy apático al gobierno, soy apático a las instituciones, a la iglesia, a los romances, y vivo sin que nada me haga daño con esa armadura. Sí, que esas cosas me afecten, sí. Exacto. Mientras que la tristeza no, porque la tristeza, aun cuando yo decido ser apático, va a haber cosas que sucedan que tienen que ver conmigo y que me van a poner triste, ¿sí? Como por ejemplo, pasar la hoja de vida a un trabajo que siempre he querido y que por alguna razón no lo logre, ¿sí? Yo puedo ser muy apático y todo, pero eso me va a hacer sentir triste. O sea, era lo que yo soñaba toda la vida y no pude pasar y ni siquiera sé por qué. Simplemente no me eligieron a mí. Entonces,
Ujú. O sea, yo como que encuentro causas razonables, pero entiendo que las personas a veces no necesitan una causa real para sentirse triste. Muchas veces se sienten tristes por cosas que ni existen. Entonces, So, creo que ok, esa es la diferencia. la tristeza, bueno, es que tú tocaste una parte que me hizo pensar en algo y es que tú dijiste algo que me hizo pensar que la tristeza se me hace que siempre es con relación a uno o a lo que uno cree que le pertenece a uno. Eso incluye la amistad y la familia. Entonces, cuando lo afecta a uno, si afecta a otra persona que pronto uno no conoce, la tristeza de pronto uno se siente triste por esa persona, pero no es tan malo. Me hiciste acordar de una escena de Big Bang Theory en donde Sheldon le pregunta a Penny, le dice, ¿por qué lloras? Y dice, porque soy estúpida. Y le dice él, uno no llora por eso, uno llora porque está triste. Sí. Por ejemplo, yo, yo me pongo triste porque tú eres estúpida y lloro. creo que creo que lo que tú dices es muy cierto. A veces, o a veces no, creo que en general las personas no tendemos a entristecernos por cosas que le pasan a otra persona. Uno es consciente de que el otro sufre, ¿sí? Siente un dolor, una pena, y uno es empático, ¿sí? No apático, sino empático, que Y viene a eso ser... es algo que aún yo no entiendo, pero eso es algo que los INFJs, perdóname que lo vuelva a traer, es una de nuestras capacidades, es de sentir empatía por los demás. Entonces yo no entiendo a veces mis propias emociones y es algo que aún yo no entiendo, porque hay una creencia de que el INFJ siente las emociones de los demás. Entonces a veces es confuso para el INFJ saber si esta tristeza es mía o es la de mi mamá. Y ese es por el NI y el FI, la combinación de los dos. Yo creo que, yo creo Entonces, yo que, no sé si la mayoría de gente tiene eso, porque cuando yo pienso en eso, yo digo, ok, hay gente que siente igual que yo o no. yo creo que sí, y yo creo que nuestra personalidad madura más rápido o madura mejor, no sé cómo decirlo, porque yo antes, cuando tenía para allá unos 20, 25 años, tendía a preocuparme mucho y a sentir físicamente, eh, digamos, me sentía mal por cosas que estaba viviendo otra persona, aun cuando yo estaba muy bien. Entonces, como que sí tenía la capacidad de ponerme en la piel del otro, o por lo menos, si no entendía el problema o si no entendía bien lo que le estaba pasando, por lo menos tenía la capacidad, no sé si sea una cualidad o sea un defecto, pero Es que ahí estoy yo también. Es algo en que yo no sé si se debe promover o se debe evitar, porque he estado platicando con mucha gente y lo que yo me he dado cuenta, ayer me hicieron ver esto, es que mayoría de veces cuando alguien está, digamos, poniendo a una persona abajo, insultándola o algo, yo me meto en el medio a defender a la persona que está afectada. Y esta persona llega y me dice, pero tú te estás dando cuenta que tú estás recibiendo todas las flechas, porque tú te estás convirtiendo en un escudo. Y yo dije, venga, sí, llega y me dice, lo mejor que tú puedes hacer es ignorar al que está lanzando las flechas y ayudar a levantar al que está ofendido, a a promover soportar. a hablarle de sus regalos, de las capacidades que él puede hacer y fortalecer a esa persona para que tú no tengas que ser el escudo de esa persona nunca más. Y yo dije, Pues yo, o sea, yo en este momento de mi vida ya soy capaz, por lo que te decía, a este amigo mío se le murió la mamá. Yo sé que él está muy mal, yo sé que él está muy mal, pero mi cerebro me dice,
usted debe acompañar. A él de nada le sirve que usted esté mal. A él de nada le sirve que usted se entristezca, se ponga melancólico, porque de pronto hasta le contagia eso a él o lo ayuda a empeorar el caso. Usted tiene que estar bien, es para que si él necesita algo, pueda contar con su cerebro, con su calma, con su raciocinio y lo pueda ayudar mejor, ¿sí? Antes no lograba hacer eso, antes mis amigos me contaban los problemas y ellos estaban bravos con alguien, yo también me ponía bravo con esa persona, y terminaba teniendo un problema emocional con alguien sin saber ni por qué, porque no me estaba afectando a mí. A veces ni siquiera tampoco lo afectaba a él, era un problema de concepción o de percepción de la realidad. Entonces, creo que sí, nuestra personalidad nos permite madurar mejor, yo diría que mejor, no creo que más rápido porque eso me tomó muchísimo tiempo, pero creo que sí maduramos mejor con respecto a las emociones. Sí, Leonardo, porque es que a mí se me hace que cuando nosotros herimos a alguien, es como si nos hiriéramos nosotros dos veces, porque nosotros sentimos ese sentimiento de culpa muy, muy, muy grande. Y es toda mi vida, yo me sentí que si yo no hacía algo por mi amigo que estaba triste, yo era culpable. O Sí. que si yo no me entrometía en la vida de alguien más a ayudarlo, yo era culpable. Y es toda la vida es ese sentimiento de culpabilidad. Y hasta hace, qué sé yo, unos años atrás que he estado trabajando en eso y me he informado y he dicho, es la vida de ellos, están pasando por este problema, es bueno escucharlos porque la gente necesita expresarse y expresar sus sentimientos, es bueno escucharlos, pero yo no tengo que solucionar el problema por ellos. Ellos lo pueden solucionar solos a su debido tiempo, a su debido momento. Porque yo me estaba convirtiendo así básicamente en un esclavo de la gente. No solo eso, sino que además como que uno, al no ser parte del problema y al no entender la situación completamente, muchas veces no ayuda sino que empeora la situación. Ahora, hace como unos 10 años estaba estudiando sobre el tema de las emociones y esto, y leí una frase que decía que los sentimientos de los demás le pertenecen a los demás. Cada uno de nosotros gobierna sus sentimientos. Entonces, me explico, yo digo... Pero ¿cómo explica eso el INFJ, por ejemplo? Ya te lo digo. Ahí es donde yo estoy confundida, ahí es donde, porque es que yo no sé si, o sea, aparentemente no todo el mundo siente esto, entonces el INFJ es una excepción. Claro, mira, te voy a poner un ejemplo para que, es que no sé si haya una palabra que conceptualice esto. Yo digo, tu peinado no me gusta, ¿sí? Y entonces hay personas que se sienten mal por eso, y a este no le gusta cómo me peino. Pero nosotros, yo, y de pronto tú, eres capaz de decir, bueno, a este no le gusta mi peinado, pero a mí sí, ¿sí? Entonces, tú no te sientes mal por lo que yo dije, entonces tú gobiernas tus sentimientos, mientras que hay personas que no logran. Ok, tú tocaste un tema, es que yo estoy confundida en esto porque cada vez que hablamos de racionalidad y emoción, ahí es donde yo tengo un problema. ¿Por qué? Porque, ¿qué estabas diciendo? Estoy diciendo que las personas deben gobernar sus sentimientos porque les pertenecen a ellos. A ellos. Ok, ahora, míralo como yo veo las cosas. Si tú me dices a mí que yo debo hacer esto, debo hacer lo otro, o tú me dices tus pensamientos. Ajá. Yo me acuerdo una vez que, voy a decir el nombre aquí para entre los dos, pero lo voy a quitar. Una vez estábamos hablando y yo estaba en esos años de juventud en donde no me importaba el futuro, qué sé yo. Yo estaba simplemente hablando mis pensamientos. Sí. Y yo llegué y dije, pues cuando yo me case, yo me voy a casar con un hombre
que tenga el dinero suficiente para cuidarme y hacerse cargo de mí. Ujú. Y él me miró y él me dijo, ay Andrea, qué tristeza que tú pienses así. Y salió y se fue como enojado conmigo. Y yo, yo dije, a mí qué me importa. Mira, toda la vida yo he pensado en eso porque yo siento que él se sintió mal y que él se enojó conmigo y salió. Y yo Entonces, toda la vida me he preguntado por qué se enojó. Si entonces eso sí te era, importó, ¿cómo? entonces sí te importó, porque, O sea, me importó el sentimiento que yo causé, pero a mí ajá, no me importa lo que él piense. O sea, y esa es la diferencia en lo que yo pienso y siento. O sea, yo noté que su percepción acerca de mí cambió por lo que yo pensaba y que él me dijo, qué tristeza que tú pienses así. O sea, cuando él expresó su pensamiento con emoción, ahí es donde me hacen sentir mal. ¿Por qué? Cuando alguien me dice, bueno, qué tristeza o qué rabia o qué esto, yo digo, o sea, que yo causé eso, porque yo causé eso. ok, Y ahí, paremos ahí un momento. Tú acabas de decir, ahí es donde me hacen sentir mal. exacto, Volvamos al ahí tema. es donde eso es lo que a mí me afecta, porque, Exacto. porque esa persona se ha expresado a informarme que yo causé ese sentimiento. ¿Ves? Sí, pero eso no es cierto. Eso no es cierto porque, como te venía diciendo, todos somos dueños de nuestros sentimientos. ¿Sí? De pronto no de Pero las entonces, ¿por emociones qué no porque, puedo ser, por qué no puedo ser yo dueña de mis pensamientos? Porque es que eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué lo que yo pienso afecta su emoción y cambia lo que usted siente por mí? ¿Por qué? ahí vamos a tocar otra vez el tema de la programación neurolingüística. Y es que a uno desde pequeño, no sé, en los países más desarrollados, pero por lo menos a los latinos, nos enseñan a vivir pendiente de agradar a los demás. Entonces, vienen las frases de, no digas eso que se escucha mal, no Pero no, hagas no, no eso que... necesariamente latino, porque es que lo que pasa es que tú y yo, o la familia, nosotros venimos de una madre que tiene un FI que es muy fuerte. O sea, es la primera función que ella tiene. Eso quiere decir que ella nos entrenó para satisfacer a los demás. Sí, pero es una cultura arraigada en Latinoamérica. ¿Sabes por qué? Porque mayoría de tipos que son madres es el mismo tipo de personalidad. Puede ser. Porque ese tipo de personalidad es el tipo de personalidad que adora su familia y adora tener hijos. Entonces, ese tipo de personalidad es el que más hijos tiene. Es generalmente una persona con una familia grande. Y entonces, por eso digo la diferencia. A mí me gusta diferenciar entre personalidad, cultura, todas esas cosas, porque todo eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que la personalidad, a ver, la personalidad es un concepto que le dimos nosotros, o sea, es una palabra abstracta para decir que tenemos un estilo de ser, ¿sí? Me explico. De Están cómo actuamos. los perros grandes, ¿sí? Tienden a ser calmados, los perros chiquitos tienden a ser bullosos. Uno podría decir que esa es la personalidad del perro, pero el perro no puede tener personalidad porque no es persona. Sí, el perro tendría perronabilidad, pero es más o menos esa la idea, ¿cierto? La No, personalidad es el estilo que desarrollamos para comportarnos frente a las situaciones, ¿sí? sí, Entonces, es la preferencia de lo que queremos ser. Yo prefiero claro, ser de esta forma, yo prefiero sonreír de esta forma, claro, yo prefiero hablar de esta y forma. esas preferencias muchas veces son inculcadas, ¿sí? Yo prefiero, por ejemplo, yo prefiero ser discreto porque en mi casa, cuando era pequeño, me regañaron mucho por estar metiendo la cucharada en lo que a mí no me No, yo inconvenía. no creo que son inculcadas, Leonardo, yo creo que son No, adoptadas.
O sea, No, yo no creo no, que nosotros nos enseñen a ser quienes somos. Lo que yo creo es que nosotros aprendemos a ser quienes somos para sobrevivir. pues en una cultura donde tú seas libre de tomar tus decisiones, ¿sí? Y tengas a mano la información para eso, uno podría decir que es una elección libre. Pero no en un país como Colombia, donde hasta que tú no te vas de la casa, y muchas veces uno se va de la casa y todavía no es libre de la mamá o del papá, todavía se siguen metiendo en la vida de uno y tratando de controlar cómo uno toma las decisiones, ¿sí? Pero si existiera un país, no sé, para allá donde viven los umpalumpas, donde desde pequeño, desde niño, tú tuvieras toda la información y toda la libertad para tomar tus decisiones, entonces se desarrollaría una personalidad completamente independiente. Pero en los países del mundo real, no, porque las influencias paternas, las influencias del círculo familiar, son las que construyen nuestra personalidad. Cuando nosotros crecemos y nos alejamos de esas influencias, entonces ahí sí podemos empezar a cambiar cosas. Entonces ahí sí nos damos cuenta de que actuamos de una manera, digamos, inducida, cuando yo en realidad prefiero ser distinto, ¿sí? Me explico, mi mamá tantas veces que me regañaba por lo que te decía, por no pensar para hablar, ¿sí? Y yo todo el tiempo luchando con eso, y hasta cuando me fui de la casa y formé mi propio hogar y mi propio círculo social, fue que pude desahogarme y ser la persona que soy, ¿sí? Hasta el punto que he dado charlas sobre eso. Entonces, ahí es donde yo digo, en una cultura como la nuestra, nuestra personalidad es muy influenciada. No creo que sea muy fácil conseguir una persona que haya desarrollado una forma de sentir y de ver, de comportarse frente a las situaciones completamente libre de influencias. Entonces, por eso digo que no, pues para mí es raro o es impensable que haya una personalidad desarrollada práctica y exclusivamente desde nuestros propios pensamientos y deseos. No tengo, no tengo nada que decir con eso. Pues O sea, llegamos a este punto porque tú me estabas diciendo que no, que nuestra personalidad era una elección. no, Y o sea, aún, estoy de acuerdo contigo, todo parece ser sensato en lo que me dices y creo que es justo porque de otra forma seríamos una raza muy avanzada. exacto, Y eso es, exacto. y eso me da miedo. Yo no sé si es bueno o malo. Todos Ah, los cambios dan miedo, todo lo sí, todos los desconocido cambios da miedo. dan miedo. Todos los cambios dan miedo, porque todo eso, inclusive esto que estoy haciendo contigo y todas estas charlas vienen de mí pensando en el futuro y de cómo podríamos Digamos que encontrar. ahí hay una diferencia notable entre tu personalidad y la mía. Tú dices, me da miedo esto que estoy haciendo, porque para ti, o sea, tú no sabes exactamente a qué punto te va a llevar y no sabes qué consecuencias van a venir. A mí no me da miedo, a mí me crea una inquietud que incluso hasta me impulsa a levantarme el domingo a las 6 de la mañana y empezar a prepararme para decir, hoy es la charla, hoy No, vamos a no. hablar. Sí, sí, entiendo. A mí esto me fascina. Inclusive tengo un guest este fin de semana que creo que es un INFJ también. Y hemos hablado, Dios mío, es impresionante. Yo le estaba contando a él lo que tú y yo estamos haciendo y cómo nos gusta y todo. Eh, a veces yo veo el potencial del cambio que se puede hacer y ese potencial me asusta, pero es un miedo excitante. Motivante, es un miedo Sí, motivante. sí, sí, me gusta. Me siento, no sé, me siento que es algo que quiero hacer, que así sea lo último que haga. llegue, llegue al punto que llegue, lo quiero hacer y descubrir Sí, a dónde nos lleva. sí, Y eso, quiero tocar algo antes de que se me vaya la idea. Y dentro de la inteligencia emocional, nosotros podríamos decir que estamos siendo limitados desde pequeños
para ser emocionalmente inteligentes. Sí. ¿Sí? Porque como no podemos ser libres para explorar lo que sentimos y pensamos, porque siempre tenemos que mantener a alguien contento. Entonces, cuando tenemos menos de 5 años, hay que tener contentos a los papás. Y después de los 5 años, entonces ya eso Al se profesor. amplía y ya no es solamente los papás, sino también los amiguitos. Y después de la pubertad, entonces eso se amplía porque también ya vienen los suegros y así. Entonces, termina uno viviendo una vida De digamos, otros. de compromiso, de tener contenta a mucha gente, que termina uno, digamos, cumpliendo compromisos sociales, emocionales, solamente para tener contento a las personas que nos rodean. Y cuando yo no lo hago, y ahí es donde viene la importancia de lo que leí, cuando yo descubro que yo soy dueño de mis emociones y de mi, bueno, no de mis emociones porque las emociones son espontáneas, de mis sentimientos, cuando yo decido qué hago con mis sentimientos, entonces todo el mundo dice, es que usted es egoísta. No, yo estaba siendo egoísta conmigo. Ahora dejé de ser egoísta conmigo y estoy haciendo lo que realmente me hace sentir bien a mí. Dejó de importarme lo que piensen los demás o sientan los demás, porque es que las emociones les pertenecen, los sentimientos les pertenecen a ellos. Yo no puedo hacer nada ahí. Si, volvemos al tema. Si yo te digo, no me gusta cómo estás peinada, y tú decidiste que eso te va a hacer sentir mal, porque son tus sentimientos, tú decides sentirte mal por eso, es tu problema. ¿Sí? Porque otra gente va a decir, ay, sí, gracias, es que no me peiné, se me olvidó que me había venido sin peinarme, y tan, ni se peina. Y por dentro van a decir, menos mal este señor es sincero y me dijo que venía despeinado, si no hubiera salido hacia la calle, qué pena. Entonces, hay personas que deciden no sentirse mal, hay personas que incluso son agradecidas con los que somos sinceros, pero hay personas que simplemente dicen, este no piensa en nadie, simplemente va diciendo lo que piensa así y así. Entonces, creo que aunque es muy bueno personalmente, en la sociedad en la que nosotros fuimos criados, podría traer muchos problemas el saber que los sentimientos le pertenecen al otro y que mire a ver él qué hace con sus sentimientos. ¿Sí? Bueno, o sea, es que se necesita educación y balance, porque tampoco nos podemos ir a un extremo de apatía, ¿cierto? Pero, Pues yo creo que el extremo no es la apatía. Yo creo que el extremo puede ser, yo creo que el extremo puede ser hasta la arrogancia. de pronto, sí. Sí, hacer cosas sabiendo que el otro se va a sentir mal con el deseo de que el otro se Se sienta sientan mal. mal. Y ese es el problema que yo veo a veces con la gente, porque una persona puede ser muy inteligente y tener una mente grandísima, pero eso no le da el derecho de aprovecharse de la ignorancia de una persona para hacerlo sentir menos. A mí me Eh, pasó hace como 20 años, sentí en carne propia lo que era eso. Estábamos con un amigo en un paseo por allá en el campo donde unas personas que tenían una finquita y estábamos hablando y de pronto él estaba hablando de lo que estaba haciendo con su carrera y yo estaba en esa época también estudiando y, y yo le pregunté a él que cuánto le faltaba para graduarse. Él estaba a punto de graduarse y bueno, me contestó, pero luego me dijo por allá, me dijo, no me hagas esas preguntas acá, en este ambiente, porque las personas aquí no pueden estudiar. Entonces podríamos hacerlo sentir mal. Y entonces ahí fue donde yo me sentí arrogante. O sea, no pensé en que lo que yo decía podría ofender a alguien. podría hacer sentir mal a alguien con justa causa. Sí, con justa causa, porque son personas que no tienen la oportunidad y nosotros venimos a restregarle en la cara que, no sé, que perdimos un semestre, que me cambié de carrera y ellos ni siquiera pueden acceder a una. Entonces yo siempre No, que yo no creo pienso, que eso sea arrogante, ¿sabes? Te voy a dar un ejemplo de arrogante. Un amigo, no voy a decir el nombre,
pero una vez me dijo que estaba en Bogotá y había acabado de almorzar y estaba manejando en su carro. Y vino un muchacho de la calle y le dice, hermano, regáleme pa' un pan. Y mi amigo le responde, uy, hermana, no me hable de comida que estoy que me vomito. Sí, tú me habías contado, eso no me acordaba. ¿Eso es arrogancia? Sí, yo diría, pero es que, no sé, puede ser impertinente, pero sí, no pensar en el otro. Es que cuando uno lo hace adrede, cuando uno piensa, yo no sé si te voy a recomendar que veas un video o dos que se llama El Boletín del Gomelo, está en YouTube. Y Okay. es de un tipo que hace un personaje, él se supone que no es así, hay gente que dice que él sí es así, pero se supone que él no es así. Es un actor, probablemente. Sí, que de una persona que tiene muchísimo dinero y no le importan los demás y todo eso. Y, y él dice algo como, allá hay un pobre, mire, hay un pobre. Y entonces, y lo hace adrede para hacer sentir al otro mal. El otro día estaba entrevistando a un candidato a la alcaldía y dice, mire, es que los pobres, ay, estaban montando en el telesférico y dice, mire los pobres allá abajo, ellos pintan la casa y se sienten felices, están comiendo mierda pero tienen la casa pintada, son felices A, así. a mí se me hace que es un personaje que está siendo sarcástico, como Sí, para traer los problemas para de los visibilizar colombianos, como la para hacer, problemática sí, social, para abrir para abrir los problemas de una forma divertida. para que la gente se estrelle, porque es que hay algo que es cierto y es que lo que más se educa son los traumas, ¿sí? Los traumas educan mucho. Entonces, cuando tú te chocas con una persona así, dice, pero ¿a este qué le pasa? ¿Sí? Entonces, el personaje hace eso, hace que uno diga, ay, ¿a este qué le pasa? Hay gente así, realmente hay gente así. Hay que luchar contra esa forma de ser, ¿sí? Eso es lo que él quiere hacer y Ujú. nosotros nos divertimos mucho con ese pensamiento, pero también nos entristecemos de saber que sí, que realmente hay gente así. Sí, es que y eso es lo que él está haciendo, es una forma sarcástica. El sarcasmo a mí me fascina porque es muy sano, porque generalmente Para no, nosotros es muy sano y divertido. a mí me fascina el sarcasmo porque es una forma de decirle a alguien en la cara lo que le pasa o el problema sin decírselo directamente. ¿Cómo lo percibo yo? Sí, y la mayoría de veces, o sea, siguen siendo amigos de uno, porque es que uno no tiene que ser como tan serio. Entonces el sarcasmo a mí se me hace muy saludable. A mí me gusta mucho el sarcasmo. A mí, yo me divierto mucho con lo irónico y lo sarcástico. Lo que pasa es que a veces los problemas son tan graves que después de la risa viene el dolor. Bueno, pero hace a la gente recapacitar, porque sí, Reflexionar. el comediante, a mí me fascinan los comediantes que hablan de política y de cosas que nos están. Y lo bueno de un comediante es que él puede hacer eso. A mí me fascina eso y a veces inclusive cuando yo pienso en arreglar algo, yo pienso de pronto yo me podría ir a comedia y tratar de hacerlo de esa forma, porque tienen un espacio en donde pueden ser honestos, directos, hacer la gente reír y decir verdades. Y después de que la gente deja el show, la gente se pone a pensar, venga, pero es que esto es como serio. Sí. Y puede Yo, haber pues esa... si realmente te gusta, te recomiendo que te veas uno o dos videos de él. Él entrevista a cualquiera, él entrevista a deportistas, políticos, gente de la farándula, y a todos los trata exactamente igual, ¿sí? O sea, les hace sentir ese desprecio que él tiene por la gente común, que hay gente que se le emberraca, hay gente que se le emberraca porque el man es pasado, pero es eso lo que le gusta a uno, También que yo el pienso, choque, y el, él de pronto está tratando de herir sentimientos en la gente que se cree pobre, porque es que esa es la otra. O sea, si hay gente que se cree pobre y no ha salido de esa mentalidad, de pronto él está tratando de poner el dedo en la herida como diciendo, hermano,
salga de ahí Sí, pero yo creo que él trata de combatir una pobreza que es, o sea, que es mental. mental, cultural, sí, del acomodado, del resignado, del que tiene como, pero no lo hace porque ya se acostumbró a ser así. A mí me gusta por eso, a mí me gusta porque yo lo veo desde ese punto de vista. He escuchado y he leído comentarios en Twitter de personas que lo conocen y dicen que él es así. Incluso mi esposa, que trabaja en el aeropuerto, lo ha visto un par de veces y ella dice que él es picadito, pero pues una cosa es, o sea, ser picado para una persona de mundo es una cosa completamente distinta Sí. que para alguien que vive encerrado en sus cuatro paredes o en su pueblito allá, ¿sí? Sí, lo que pasa es que, mira, por ejemplo, nomás con estos videos de YouTube, nosotros estamos sonriendo, estamos alegres, echamos cuentos, chistes, ¿cierto? Entonces la gente cuando nos ve tiene esa sensación de nosotros así. Oh, es que Sí. Andrea, ella es bonita, ella sonríe, ella es tan buena gente. Pero mira que si yo salgo a la tienda a comprar ropa, mi cara es así porque yo no quiero que nadie se me acerque. Y si alguien me va a decir, oiga, venga, Andrea, oh, yo quiero que se alejen de mí. La verdad, yo nunca quiero perder mi privacidad o mi ser. Entonces, ahí es donde yo creo que la gente no conoce la diferencia entre lo que es un show o una presentación o algo con la vida privada de uno. Claro. Porque es que la vida de uno sigue siendo privada. Y es lo que yo te decía de que continuamente estamos confundiendo emociones, sentimientos, las mismas realidades las confundimos, ¿sí? Vemos a, yo no sé si te viste la película de Yo Robot, vemos a alguien corriendo con un bolso y lo primero que pensamos, se robó el bolso, ¿sí? Cuando puede ser que se le está llevando a la mamá porque se le quedó y la señora se demora mucho en venir y él se lo está llevando, ¿sí? Pero entonces tendemos a confundir las cosas, todas las cosas. Yo creo que mi madurez radica en que un día decidí primero asegurarme de lo que estoy creyendo y luego sí actuar en relación con eso, ¿sí? Porque es lo que pasa con las religiones, por ejemplo. Usted le pintan en una religión el gran mundo después de la muerte y usted vaya y se mete de cabeza creyendo que eso que le están diciendo es cierto. Pero usted nunca se pone a pensar si físicamente eso es posible, ¿sí? Si hay alguna ley física que permita que lo que le están diciendo a usted que va a pasar. Tal vez porque usted le fue mal en física y no sabe cómo funciona el mundo. Entonces, eso nos pasa a nosotros con las emociones y los sentimientos. Como somos ignorantes de cómo funcionan, ignoramos cómo funcionan, entonces tendemos a darle cualidades que no tienen y a otorgarle beneficios y a otorgarle milagros a esos comportamientos, a esos sentimientos, a esas emociones. Cuando no, cada emoción tiene una función específica y está supeditada o está gobernada por algo físico. ¿Sí? Hay alguien que dice que besar a otra, que cuando uno besa a alguien enamorado, se siente la misma reacción que cuando A se come chocolate. cocaína o cocaína. Dicen, Exacto. he escuchado también. Entonces, que el cuerpo libera los mismos químicos, las mismas recompensas químicas y que por eso uno se siente tan chévere. ¿Sí? Entonces, si entendemos eso, si entendemos cómo es que funcionan las emociones y los sentimientos, podemos prevenir o podemos anticipar cosas, prácticamente seríamos infalibles a lo que hagan los demás para hacernos daño. Pero ahí es donde yo te digo, eso sí es inteligencia emocional. ¿Sí? No empezar a entrenarme para soportar más dolor o para soportar más rechazo o para... No, eso no es inteligencia emocional, No. eso es manipulación emocional. ¿Sí? Tanto automanipulación, cuando yo mismo me manipulo para evitar que los demás me hagan daño, pero resulta que estoy soportando todos los golpes de la vida, como cuando otra persona me manipula a mí para que yo le sirva para un propósito. ¿Sí? Entonces, la inteligencia emocional no se puede tomar por ese lado porque no funciona.
No, terminas sacrificándote, es terminas un siendo... entrenamiento, es otro entrenamiento al que los van a someter para más, para crear más dinero. Exacto. Entonces, la tristeza juega un papel súper importante en esto de la inteligencia emocional. Así como te decía yo que el objetivo de la inteligencia emocional viene a ser la felicidad, la tristeza es el factor negativo por excelencia. Todo aquello que te haga sentir triste, ¿sí? Todo aquello que te produzca tristeza, debe ser importante en tu vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que hay que arreglar. Es como cuando tú tienes tu carro y empiezas a escuchar un ruidito, y si tú no le pones cuidado a ese ruidito, un día el motor se va a dañar. Ujú. ¿Sí? Lo mismo pasa con la tristeza. La tristeza es algo que a veces ni siquiera le damos importancia. Sí, estoy triste, pero se me va a pasar. Pero Sí, resulta que esa es la alarma chiquitica de un problema que puede ser más grande. Y si tú le pones cuidado ahorita, tal vez descubra que, listo, sí, no tiene importancia, o tal vez descubra que sí, que eso tiene una raíz mucho más grande y que en algún punto va a afectar tu vida enormemente, al sí, punto que te puede llevar a sufrir de depresión. sí. Lo otro es que hay gente que confunde la emoción con un estado, como tú dices. Entonces, por ejemplo, si hay alguien que dice, am, tengo hambre, a veces está es aburrido o aburrida, ¿cierto? Porque cuando uno era niño, digamos, los padres, si uno estaba aburrido, venga, tenga esto, o depende de lo que le dieran a uno para entretenimiento, entonces uno ya complace esos sentimientos con eso, entonces puede ser alcohol, puede ser cigarrillos, puede ser drogas, puede ser lo que tú estés enseñado a ayudarte. Pero la tristeza es muy importante, en mi opinión, porque mucha gente cree que la tristeza es la parte opuesta a la felicidad y no. Porque como estábamos hablando la semana pasada, la felicidad es un sentimiento que uno puede, o una, un sentimiento que uno puede tener duradero, ¿sí? En cambio, la tristeza no debe ser duradera, no por de por vida. La felicidad uno la puede tener de por vida, pero la tristeza es Lo que pasa es que lo la que tú una es, dices, como para reaccionar a qué tengo que hacer para volver a esa felicidad. Entonces, la tristeza nos ayuda, como tú dices, nos da un aviso de, hey, hay algo erróneo o hay necesidad de explorar, hay necesidad de llorar, hay necesidad de esto, porque la tristeza sana, es lo que le ayuda a uno a sanar. Y las emociones, yo no sé si la gente hace esto, pero yo siento la emoción. Entonces yo siento la emoción en diferentes partes de mi cuerpo. Por ejemplo, cuando yo quiero decir algo y yo no puedo porque de pronto voy a herir a una persona con lo que voy a decir, o porque yo no puedo expresar mis sentimientos porque la persona no cree en lo que yo siento. Entonces me hace una bola aquí en la garganta. Yo no sé si a ti te ha pasado una bola en sí, la a mí garganta me pasa que no es exactamente igual. física, no es física. Tú sabes que la bola no está físicamente ahí, pero tú la sientes. ¿Y qué es Yo, eso? Eso te está yo, diciendo a ti yo creo que que sí el hay, cuerpo, yo creo que sí hay algo físico. O sea, yo creo que el cuerpo físicamente sí reacciona, no como una bola, o sea, no, uno lo expresa de esa manera, pero yo creo que sí algunos músculos se contraen o sí, se algo. contraen y todo, pero y con la razón de avisarle a uno que una enfermedad se está formando. Eso es lo que el cuerpo hace. El cuerpo le transmite a uno una emoción para decirle, hey, si sigues con ese pensamiento que te hace sentir así, vas a causar enfermedad. Sí, Y yo es creo por eso exactamente es eso que es tan también. importante. Yo creo eso también. Pues más que todo porque el objetivo de cualquier ser humano, pienso yo, y eso no solamente lo pienso yo, lo piensa Platón, bueno, lo pensaba Platón y lo pensaba Nietzsche. Y muchas otras personas seguramente lo dijeron muchas veces.
El objetivo del ser humano es ser feliz, es ser feliz. En algún punto de su vida tenemos que llegar a ese raciocinio. Yo me levanto todos los días pensando en ser feliz. Yo no me levanto pensando, hoy voy a ser lo más infeliz que pueda. No, uno se levanta siempre creyendo que las acciones de ese día le van a traer bienestar y ese bienestar lo va a hacer sentir a uno feliz. Entonces, lo que tú dices, es tan importante la tristeza que puede truncar el objetivo de la vida. Y por eso hay que ponerle cuidado a las tristezas chicas, a las tristezas grandes, diferenciarlas, saber que no es apatía, que no es depresión y que la puedo manejar y cómo manejarla. Y que debe tomarse uno ese tiempo. Ahí es donde uno tiene que llamar al trabajo y decir, uno no debe llamar al trabajo porque se fue a rumbear la noche anterior y está enguayabado. Eso es falta de respeto con su profesión, con su salud, con todo. Pero si un día uno amanece triste, uno debe llamar al trabajo y decir, no puedo ir a trabajar, o lo siento, no me siento bien, estoy indispuesto o algo. La Claro, gente no debe saber qué le pasa a uno, pero uno tiene que tomarse ese día para pensar, para llorar, para desahogar. Y el trabajo le da a uno, no sé en Colombia, pero aquí le dan a uno 10 días al año de días para ir al doctor, todo eso, cosas así. Uno se incapacita y ya. O sea, uno dice, me tocó ir al médico y va uno al médico. El problema de incapacitarse es que usted pasa todo el día en el hospital esperando que le den la incapacidad y no puede hacer absolutamente nada. Y si está triste, pues acaba de entristecerse porque el trato es inhumano. Pero bueno, digamos que todos nos acomodamos a lo que tenemos. Pero lo que tú dices es muy cierto. ¿Por qué? Porque si yo estoy triste y voy con ese sentimiento a ejecutar una labor que va a afectar a otras personas, puedo ser un peligro para los demás. Sí. Puedo ser un peligro para mí, puedo ser un peligro para la empresa. Si soy alguien que debe tomar decisiones importantes y por ese estado emocional resulta que no tengo la capacidad de ese día de resolver un problema importante que puede llevar a la quiebra de la compañía, pues es importante que la empresa diga, oiga, usted así no puede trabajar, ¿sí? No puede desempeñar la labor que desempeña. Entonces, volvamos al tema porque es tanto lo que hay que decir. A veces la tristeza la menospreciamos. ¿Por qué? Volvemos a las raíces de nuestra educación. No llore por todo. Llore por eso. No llore por eso. Usted es una mantequilla. Usted es una nena. No llore por bobadas. Y llora por eso. Y el problema es que en nuestra cultura las bobadas terminan siendo las cosas más importantes de la vida de uno. Por Dios. Y no solamente eso, sino que ya le dijeron a uno que lo más importante para uno es una bobada. Exacto. Entonces ya su vida no tiene ninguna clase, o sea, ¿yo qué voy a hacer en mi vida? Yo soy un bobo. Yo lloro, o yo lloraba cuando era niño, porque no podía expresar lo que sentía, porque no podía tener lo que quería. Y la gente que me rodeaba me hizo ver que eso era una bobada. Y hoy en día me doy cuenta que no, eso no era una bobada. Tú estabas simplemente mostrando eso que viene natural contigo, que es esa, tú vienes aquí a explorar y a crear dependiendo de tus intereses. Claro, y no solo eso, sino que si alguien me hubiera puesto cuidado, o sea, si alguien realmente se hubiera interesado por qué yo lloraba, tal vez esa sola acción de interesarse me hubiera cambiado la vida. Me hubiera hecho sentir más importante y hubiera sido una persona más líder, más arriesgada, que no le tuviera tanto miedo a tomar decisiones o bueno, qué sé yo. Eso puede cambiar la vida enormemente. Sí, es una de las razones por las cuales de pronto nosotros pensamos tanto antes de tomar una decisión.
porque de pronto pensamos tanto en cómo esto va a afectar a los otros y a nosotros mismos, que nos tomamos mucho tiempo eso es lo que lo hace a uno perfeccionista. Entonces, tú puedes pasarte horas sentado pudiendo hacer algo, pero hasta que tú no sepas que lo vas a hacer perfectamente, no lo haces, porque si no va a ser perfecto, entonces ¿para qué? Ahí me acaba de entrar una contradicción a la cabeza. Estaba pensando, un INFJ podría ser o sería un buen psicólogo, pero no sería rentable para él. ¿Un INFJ? Sí. ¿Por qué? Porque es capaz de colocarse en el lugar del otro y de analizar sinceramente, ¿sí? Y de explorar sinceramente la situación del otro. Pero entonces invertiría tanto tiempo y tantos esfuerzos que no habría plata en el mundo para pagarle. No, es que eso es lo que nosotros hacemos por gratis todo el día, todos los Sí. días. Es Es mejor que eso es hacerlo lo que gratis. yo lo hago continuamente y la gente viene y habla conmigo de sus problemas y yo no sé por qué me interesan tanto. Porque apenas alguien me dice, ay, tengo un problema, yo cuénteme. Venga, que le Entonces yo tengo la tengo que, solución. ¿cuál? No, no, que tú piensas, venga, cuénteme, le tengo la Sí, solución. sí, pero yo tengo que pensar en mí. Entonces mi problema es voltearme, o sea, alejarme de los demás y pensar en mí, ok, ¿cuál es mi vida? ¿Cuáles son mis problemas? Porque yo necesito arreglar los míos. Porque yo me entretengo tanto con los problemas de los demás que yo no soluciono los míos muchas veces. Me hiciste acordar de una persona que conocí hace mucho tiempo, como 15 años, cuando yo estaba en el grupo de la parroquia. Y, y esa persona me dijo, a mí me gustaría hacer lo que tú haces, de ir y enseñar y ayudar a otros. Pero esta persona tenía tantos problemas personales, estaba sin trabajo, le había tocado irse de la casa y dejar una niña pequeña que tenía con los papás porque ella no la podía mantener, estaba en otra ciudad que no era la de ella buscando oportunidades y no conseguía. Entonces yo le dije, mira, es que el problema acá es que tú debes solucionar tus problemas primero. Primero soluciona tu vida y luego intenta solucionar o ayudarle a alguien a solucionar su vida. ¿Sí? Ujú. Porque si no, lo que estás haciendo es dejando tus problemas de lado, las cosas que tú tienes por resolver las dejas de lado para enfrentarte a problemas que no te afectan a ti y que son más fáciles de llevar. Y ni vas a ayudar a esa persona y en cambio vas a empeorar tu vida. Pero Y yo me imagino, fue tan duro que le dijera eso que a la semana empacó sus cosas y se volvió para su tierra. ¿Mm? A mí me dio tristeza porque era una persona agradable, o por lo menos me hacía sentir bien a mí, pero al mismo tiempo me sentí muy contento de tomaba que esa hubiera decisión. optado por agarrar el toro por los cuernos, como se dice acá, y no sé, creo que es el único ejemplo que yo tengo de lo efectivas que son mis charlas, una charla como de 10 minutos, y funcionó, o por lo menos le dio a ella el coraje tal vez que necesitaba, tal vez ella ya lo había pensado y solo De pronto. necesitaba un Y empujoncito. a veces me pasa así de que yo pienso algo y yo le digo algo a alguien y ellos confirman lo que yo ya he estado pensando y eso me ayuda a tomar una decisión. Y yo digo, ah, sí, ok, esa es la decisión. No sé por qué, pero yo pienso que de pronto lo que tú dices es cierto. Ella de pronto inconscientemente ya sabía, pero necesitó a alguien que le diera esa dirección para ella decir, esto es, Sí, esto es. alguien que se lo estrellara de frente y Sí, que ella dijera ya, no puedo pasar de acá. Acabas de decir algo que me gusta mucho porque hay una frase que dice que cuando uno busca consejo, en realidad lo que quiere o lo que está buscando es un cómplice. sí, ¿Sí? Entonces tú sí. ya tomaste una decisión, tú ya sabes qué es lo que quieres, solo necesitas a alguien que te diga que sí, que por ahí es la cosa Sí, y sí, muchas alguien que le personas, dé a uno como un ánimo, es un ánimo que uno necesita, no sé por qué. pues porque nosotros tenemos esa necesidad de aceptación social, de ver que Sí. hay otra persona de acuerdo conmigo para poder continuar. Yo la verdad no sé si eso se ha inculcado, pero si es inculcado viene de miles de años atrás. Sí, ya es
ya hace parte de nuestra genética, ya todo el mundo lo necesita, eso es generalizado. La persona, la persona más antipática también necesita que alguien le diga, va, hágale, hágale papá que por ahí va bien, ¿sí? Sí, Y yo no creo, no creo que por nuestra razón, o sea, que por ser unos seres sociables podamos deshacernos de eso. O sea, está inmerso en nuestra forma de crecer, de vivir, de tomar decisiones. O sea, en todo lo que vayas a hacer en la vida, eso de la aceptación es muy, muy importante. Así sí. sea una sola persona. Creo que fue a ti a la que te dije, o a alguien le dije alguna vez, en este momento de mi vida solo hay una persona de la cual me importa saber qué piensa de mí, y es mi esposa. Que para adelante los demás. Pero yo sí necesito, o sea, al punto de madurez en el que he llegado y al punto de importaculismo al que he llegado, hay una persona que todavía me importa lo que piense y diga de mí. Me interesa que se mantenga interesada por mí y yo me mantengo interesado en lo que esa persona piensa de mí. Entonces, no soy antisocial, todavía no soy antisocial. Es interesante que tú dices eso porque el INFJ dicen que uno, como un INFJ necesita solamente una persona. Y generalmente es la pareja. Por eso Porque, somos fieles. porque nosotros hemos llegado a un lugar en donde hemos conseguido una persona que nos gusta tanto, lo soportamos, nos soporta, y uno dice, aquí me quedo, hermano. Y eso es lo que uno cuida más que nada, porque no es fácil. No es fácil. No solamente no es fácil conseguir a la persona que le haga a uno sentir eso, sino que además tiene que uno romper las barreras de los sentidos, ¿sí? O sea, está el tema de las feromonas, que las mujeres expulsan estas feromonas y uno se siente atraído hacia ellas en ciertos momentos del mes o en ciertos puntos de su vida. Está la vista, ¿sí? Hay unas que se arreglan también y se visten también, o bueno, se visten al gusto de uno. Que o usted, ya las ve, usted simplemente las ve más bonitas por las feromonas. Exacto. Entonces tengo que luchar contra el olfato, tengo que luchar contra la vista. Hay otras que hablan tan bonito, pero por dentro son unas víboras que tengo que luchar contra el oído también, ¿sí? Y hay otras que te tratan con esta familiaridad y con esta confianza, que también tengo que luchar contra el tacto, porque cuando te tocan a ti te hacen sentir como especial, como... Entonces tiene uno que luchar contra todo eso para poder encontrar esa persona que sí realmente es la persona por la que tú sientes eso. Entonces yo a las personas que se quieren casar, yo les digo, pues la clave es muy sencilla, ¿sí? Usted ponga en la balanza lo que le gusta de esa persona y en la otra plata de la balanza ponga lo que no le gusta. No importa qué pese más realmente, eso es solamente para que usted tenga una idea de qué es, ¿sí? Lo que importa es si usted está dispuesto a soportar las cosas que no le gustan. No le gustan. Sí, exacto. Yo también lo hago así. Haga la lista, haga la lista. Miren las malas y diga, ¿puedo yo vivir con eso? ¿Es posible para mí vivir con esto por el resto de mi vida? Si la respuesta es sí. Ahí hay tres preguntas realmente. La una es si puedo, ¿sí? Si yo lo soporto, ¿sí? Física y emocionalmente voy a soportar estas cosas. Segundo, ¿cuánto me va a costar soportarlo? ¿Sí? ¿Cuánto me va a costar ese esfuerzo? Y yo creo que tú piensas así porque eres hombre. Bueno, y la última pregunta que creo que es la más importante y sin contestar esa usted no se puede casar. ¿Estoy dispuesto? Porque una cosa es que mi cuerpo lo soporte, mi mente lo soporte, ¿sí? Y otra cosa es que yo esté dispuesto a soportarlo, ¿sí? Porque creo que nosotros empezamos empresas, iniciamos proyectos sin dimensionar exactamente en qué nos estamos metiendo. Sí, a veces uno dice, voy a poner un puesto de empanadas y voy a vivir de eso.
y resulta que ese puestico de empanadas se te convirtió en una franquicia, ¿sí? Y entonces ya no puedes vivir en paz de pensar en todos los problemas que te trajo tener tantos locales abiertos. Y a lo último terminas vendiendo ese negocio porque ya me cansé, ¿sí? No dimensionaste hasta dónde podía llegar. Lo mismo nos pasa con el matrimonio. No, pero es que esta niña, ay sí, tiene una risita chillona, pero eso yo lo soporto. Sí, esa risita ¿Por chillona. cuántos años? Esa risita chillona lo va a despertar, lo va a dormir, lo va a regañar, ¿sí? Va a ser constante toda la vida, todo el tiempo. Entonces, ese de si estoy dispuesto a pagar ese precio es lo que realmente debes contestar, ¿sí? Para cualquier proyecto, para cualquier proyecto. Entonces, en el espíritu de la inteligencia emocional, descubrir eso, descubrir qué tan importante es la tristeza, descubrir si puedo yo manejarla, descubrir si no se me va a convertir en depresión, o si no es depresión y yo la estoy confundiendo con tristeza, ¿sí? Porque si es depresión y tiene tratamiento, hermano, hágale, necesita el tratamiento, pero si es una tristeza Si le va a ayudar a vivir mejor, si le va a ayudar a vivir mejor. Y si no, y si simplemente es un signo de alarma que le está diciendo póngale cuidado a esto, que aquí hay algo que debe solucionar ya, o si no se le va a convertir en un problema más grande, pues con más veras, ¿sí? Antier, no sé si te has dado cuenta que en Ecuador van a tumbar al presidente otra vez. Entonces, había una frase en el periódico que decía, prefiero incomodarme un ratico y no toda la vida. Entonces, yo creo que uno debería pensar eso con respecto a la tristeza. Paremos, incomodémonos un ratico y descubramos qué está pasando aquí, porque si no, esto tal vez me incomode toda la vida. Entonces creo que esa es la clave. Desde mi perspectiva y desde mi análisis, no soy psicólogo, no soy médico, entonces es mi análisis personal, pero es un análisis que lleva más de 15 años. No sé, nosotros, los INFJ, tenemos esa particularidad que cuando cogemos un tema, le damos y le damos vuelta, yo creo que toda la vida, nunca dejamos de estudiar nada de lo que pensamos. Y cada vez que llega información nueva, la adicionamos. Sí, uno vive del día a día aprendiendo cosas y acumulando conocimiento. Yo creo que por eso a mí una novia, digo novia porque terminó poniéndome los tacos, me dijo que yo era un diccionario, porque para cada cosa que ella preguntaba yo le tenía una respuesta. Entonces yo creo que esa es la razón, que nosotros cogemos algo así de chiquito y lo despedazamos y nos damos cuenta que tiene un ramaje. A nosotros nos fascina definir todo. Nosotros lo definimos. Le damos el significado a las cosas y ayudamos a que la gente sepa el significado de las cosas. Y esa fue otra pelea con la sociedad. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto uno quería que las personas entendieran la definición de las cosas. Y cuando uno se da cuenta que ellos son apáticos a la información, entonces termina uno sabiendo que todo ese esfuerzo lo va a hacer solo para uno. Ya, porque a nadie más le importa. A nadie más le importa, pero al menos uno sabe que cuando va uno a firmar un papel o algo, uno sabe que uno tiene su información donde es. O, si me hago entender, de analizar y de no dejarse engañar tan fácilmente, porque es que el lenguaje es utilizado para muchas cosas. Yo creo que los problemas de la humanidad nacieron con la capacidad de comunicarnos. En ese momento nacieron los problemas, porque alguien decía por ahí que la mentira es inherente al ser humano. No hay otro animal o ser vivo en el planeta que sea capaz de un grado de egoísmo tal como para mentir, como para demostrar algo que no es. Sí. Entonces sí, y creo que vamos a terminar con esto. La peor mentira es la que me digo a mí mismo. Sí. Porque vivir engañado con respecto a los demás, uno hasta le puede echar la culpa a los demás. Es que se comportó de una manera que me engañó.
Ujú. pero yo vivir engañado de mí mismo, o sea, yo engañarme a mí mismo, Eso es eh, triste. sí, en cualquier ámbito tiene que ser por lo menos decepcionante. Sí, sí, es verdad. Bueno, ¿de qué vamos a hablar la próxima semana? Sí, porque ya llevamos hora y 20. Ah, bueno, empezamos como 10 minutos tarde, pero sí ya nos pasamos de lado. Eh, no sé, yo creo que podríamos seguir por el hilo de los sentimientos y analizamos otro la próxima semana. ¿Por qué me interesan a mí tanto los sentimientos? Ujú. Si hay una persona en el mundo que logre entender los sentimientos, yo me muero feliz. Yo también. Es de esas cosas, es de esas cosas que, que me produce orgullo haber descubierto. Sí, Esa separación de causas y consecuencias de los sentimientos. sí. Esto lo produce y estas son las causas y estas son las consecuencias. Cuando tú tienes claro eso, dejas de echarle la culpa a Oh, lo que no es. es un descubrimiento impresionante. Lo convierte a uno en una persona diferente, Sí, una persona completamente. nueva. Si usted quiere cambiar el mundo, tiene que empezar por ahí. Sí. Tiene que empezar por entender sus Es sus sentimientos. propios sentimientos. Sí. No los de los demás, olvídese. Eso es tarea imposible, no ha nacido el ser humano que lo logre. Ujú. Pero creo que el logro magnífico de mi vida, de más de 30 años de estarle echando cacomen a la misma pregunta todos los días, ¿por qué la gente hace Por- lo que ¿O por qué me siento así? es lo que ha hecho que haya descubierto eso? Mm. No sé, yo me imagino que mucha gente lo ha descubierto y por eso no escribo un libro sobre el tema. Es más, a mí no me gusta escribir libros. Pero sí siento que si alguien algún día va a decir algo de mí, que sea eso. Ujú. Aprendió a manejar Sus sentimientos. sentimientos. Sí, Vale. a mí también me produce orgullo saber que yo puedo manejarme y utilizar lo mejor de mí en todo momento. ¿Sabes cómo me di cuenta? Y me di cuenta hace poco. Mm, estábamos discutiendo con mi esposa por algo que realmente me estaba molestando, ¿no? Físicamente me estaba haciendo sentir mal. Terminamos la discusión y le pregunté, ahora sí cuéntame qué era lo que me estabas diciendo de lo del trabajo. Completamente, o sea, en ese momento paró mi enojo con ella, todo lo que me hacía sentir, y sinceramente me interesé porque me contara algo que me venía contando y que nos distrajimos porque entró la pelea y la cosa, y me sentí enojado porque vino un montón de causas y efectos y todo eso a mi cabeza, y entonces le dije, paremos ahí, mira, y empecé, tan, le estuve hablando como 2 o 3 minutos seguidos, y ella al final lo único que dijo, bueno, está bien. Cuando dijo está bien, se me fue el enojo y le dije, bueno, ahora sí, cuéntame qué era lo que me estabas diciendo de lo del trabajo. Completamente abandonado, o sea, no sentía ni enojo, ni rencor, nada, nada. Estaba realmente, genuinamente preocupado, o preocupado no, interesado en lo que me iba a contar. Ujú, Ahí me di cuenta que yo había aprendido a dominar mis sentimientos. Tenían un comienzo, tenían un final y yo sabía cuál era. Y ujú. eso me hace sentir muy bien, muy bien. Sí, Y evita muchas peleas. sí, y se siente solucionado, es algo que ya se solucionó. Tú puedes cerrar la puerta y decir eso que va y Adiós, se ya no fue, puedes sí, tocar el tema. ya finalmente lo arreglamos. Sí. Ah, y te iba a comentar eso. Yo creo que tú conoces esta canción. Es de un tipo que se llama Odair José. Y dice, vamos a hacer de esta noche la noche más linda del mundo. Ujú, Vamos a vivir esta noche la vida entera en un segundo. ujú. Felicidad no existe. Lo que existe en la vida son momentos felices. Esa canción me fue la guía
para yo empezar a dar charlas sobre la felicidad, porque estoy completamente seguro que el tipo está equivocado. Sí se puede ser feliz. Lo que pasa es que tienes que empezar a juntar momentos felices, ¿sí? Tienes que empezar a hacer que todo lo que hagas en tu vida te traiga felicidad. Y hay una persona que siempre me ha inspirado y ella dice, encárgate de ser feliz primero antes de hacer algo. Porque cuando tú haces algo lleno de felicidad, eso es maravilloso. No, y Cuando uno no está en ese momento, uno crea muchas cosas erróneas. Pero cuando tú creas con felicidad o desde la felicidad, todo lo que tú creas es hermoso. mi máxima en mi trabajo, o por lo menos en el trabajo de las charlas, porque todavía no vivo de eso, todavía me toca vivir de otra cosa. Ujú. eh, mi máxima es, tu objetivo en la vida es ser feliz. Luego, cuando emprendas una acción, cuando emprendas un proyecto, primero comprueba que eso te va a traer felicidad. Si no, no lo inicies, porque va a ser tiempo perdido. Tú viniste para ser feliz. Entonces, eso Ujú. te va a alejar del objetivo. No hay nada en esta vida que valga el precio de ser infeliz un día, un mes, un año, toda la vida. Nada lo vale. Las Ujú. acciones que emprendas todos los días deben traer un grado de felicidad. Así sea mínimo, pero Ujú. debe traer un grado de felicidad. Y Sí. esa es la manera correcta de tomar decisiones. Ah, es que me invitaron Ujú. a esta reunión, pero no quiero ir. Pues no vaya. No vaya. Sí, o sea, ahí dónde está el problema, yo no lo veo. No quiero ir, no vaya. Aunque muchas veces, y a mí me ha pasado, yo estaba apático de ir a ciertas reuniones, me convencen y termino disfrutando, termino siendo el Sí, centro del todo. ¿Sí? sí. Pero, Como, mm, pero eso no quiere decir que no hubiera podido hacer algo mejor, y debe ser por mi disposición a, bueno, ya me embarqué, disfrutemos. ujú, ¿Sí? Como decías tú en la charla pasada, en la antepasada, relájese y disfrute. mm, sí, sí. Sí, no todas las personalidades pueden llegar a ese punto tan fácil. Ujú, sí. Bueno, 8:28. La charla está muy buena, pero Sí. yo creo que nos toca cortarle. Bueno, nena, entonces nos vemos la otra semana. Yo quisiera hablar de las decepciones la otra semana, Bueno, listo. Hablemos de porque las creo excepciones. que las decepciones son enteramente responsabilidad nuestra, individual. Entonces sí me gustaría que tocáramos el tema, lo analizáramos, de pronto tú y yo estamos de acuerdo, pero sería bueno dejar el video hecho para que las personas lo analicen y digan, tienen Sí, razón, no tienen. a mí me gusta mencionar lo que vamos a hacer el próximo domingo porque eso le da oportunidad a los muchachos, muchachas que están viendo de investigar y es como integrarlos en la conversación porque ya tienen Claro, como una idea con lo que ellos han investigado. claro, y si las personas se preocupan y dicen, ay, venga, ¿verdad? Miremos a ver qué hay sobre la decepción y vienen preparados, o sea, vienen ya con una base, Ujú, pues yo creo que debe ser más enriquecedor. Ya sea que estén de ujú. acuerdo, ya sea que no, O en desacuerdo, es mucho sí. más enriquecedor. Y lo más importante es estar abiertos a que si hay oposición, es bueno también discutirlo, A mí me gusta porque, cuando hay porque oposición. podríamos aprender algo nuevo. Claro, mira, hay charlas en donde yo voy y la gente acepta todo así. Sí, es como Creen que uno triste, tiene la da razón en todo tristeza. y no. Yo les digo, miren, no se queden con lo que yo les digo. Sí, ¿Sí? denme algo. Denme algo para debatir. Que Sí. esto sea una conversación en la que tú me das, o sea, sí, yo sé que me está pagando para que venga y haga el trabajo, pero yo no lo hago por el dinero, yo lo hago porque es que esto es La enriquecedor. satisfacción. Lo que yo aprendo vale mucho más que el dinero. Y es que el Sí. dinero en realidad no vale nada. El dinero es Nada. necesario para comprar cosas, no más. Sí, sí, es Bueno, cierto. entonces dejémoslo ahí porque creo que los niños ya se levantaron. Ya Bueno, no quiero listo. poner. Bueno, listo. Un beso a los niños. Chao. Saludes.